Esto es Imagen Empresarial y hace un rato le comentaba la actualización de proyecciones de crecimiento de Bank of America y está con nosotros justamente Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar la llamada. Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Gracias a ti y gracias a tu auditorio. Qué gusto que estés por aquí. Bueno, quisiera comenzar antes de que nos cuentes, digamos, esta actualización de proyecciones. Es muy interesante, sobre todo lo que ven para 2023. Pero primero, que nos dijeras cómo explicas esta aparente desvinculación, sobre todo porque Estados Unidos pues ha arrancado el año con 2 trimestres de crecimiento negativo, mientras que México, pues 1.9% en el primer semestre. ¿A qué se debe? ¿Cómo lo explicas? Bueno, mira, lo que pasa es que Estados Unidos apenas está empezando a desacelerar. En el primer trimestre todavía el consumo fue relativamente fuerte. Y de hecho, el primer trimestre en Estados Unidos fue negativo porque importaron mucho. O sea, todavía estaban consumiendo mucho y no podían producir lo suficiente, entonces importaron mucho. Y eso ayudó mucho a México. Y luego, en el segundo trimestre también todavía la demanda interna en Estados Unidos seguía creciendo, menos, pero seguía creciendo. Fue una contracción por inventarios, en verdad, pero todavía era un crecimiento que ayudaba a México. La tasa de desempleo sigue en niveles mínimos históricos, el mercado laboral sigue muy apretado y eso beneficia pues a todos los mexicanos que están ahí y las remesas siguen creciendo. Así es que todavía un crecimiento interno que beneficia a México. Lo que pasa es que hacia adelante esperamos que ese crecimiento en Estados Unidos se desacelere todavía más y que la tasa de desempleo empiece a subir. Y ahí es cuando efectivamente creemos que puede ser un riesgo importante para México. Claro, y sobre todo porque en el análisis, bueno, y decir que lo que actualizaron es este año, tenían una proyección de crecimiento de 1.7%, sube a 1.9%, imagino yo vinculado a esto que estás mencionando, ¿no? El arranque de esta primera mitad, en donde la inercia ha permitido que México siga creciendo, pero bajó para 2023 de 1% a 0%, es decir, pues casi que estamos en la rayita. Veía análisis, por ejemplo, del FMI, decían, bueno, cualquier cosa que se mueva va a llevar a Estados Unidos a un territorio negativo, una recesión, y en este escenario, pues México, con esta proyección que ustedes están haciendo, pues también, ¿no? O sea, estamos en una fragilidad realmente importante. Sí, correcto, Rodrigo. La verdad es que este año tuvimos un poco el pronóstico. La primera mitad del año nos sorprendió, fue mejor de lo que nosotros esperamos, eso es bueno. Pero la verdad es que recuerda que hasta el año pasado el mundo era algo que estaba favoreciendo mucho a México. Teníamos todavía tasas bajas en el mundo, Estados Unidos estaba creciendo, entonces era una parte global favorable. Pero todo eso, pues desde el conflicto Rusia-Ucrania, los problemas que ha tenido China para crecer y ahora la desaceleración de Estados Unidos, pues viene una desaceleración global de crecimiento. Por supuesto, la inflación que ha estado alta y que ha hecho que los bancos centrales en todos lados estén subiendo las tasas de interés, pues eso va a hacer que haya una mayor desaceleración hacia adelante. Y como en Estados Unidos, el Bank of America tenemos ya una recesión, no solo la recesión técnica que ya ocurrió, sino hacia adelante más una recesión real, digamos, en el sentido de tasa de desempleo subiendo de manera pues más o menos importante, como platicábamos. Eso es lo que fundamentalmente cree que vía exportaciones y quizá incluso vía remesas va a afectar el crecimiento en México. Además, en México también hay algunos factores domésticos que pueden estar afectando al crecimiento y entonces todo eso nos hizo revisar nuestro número, pues sí, de manera significativa para el próximo año teníamos 1% y ahora estamos en cero, ¿no? Un comentario importante es tenemos también prácticamente cero crecimiento para Estados Unidos el próximo año. Y lo Claro. usual es que cuando Estados Unidos entra en una recesión, México entra en una recesión más profunda. Entonces ahí en realidad estamos poniendo un número pues, relativamente conservador dado el número que tenemos para Estados Unidos. Claro. Y ahora, justamente en la parte de las remesas, pues vimos que en el 2020 fueron resistentes a la recesión que padeció todo el mundo. En este caso, ¿por qué sería diferente, digamos, con respecto a lo que acabamos de observar, pues hace 2 años?
Mira, esa es una pregunta muy importante, ¿no? En realidad, en recesiones pasadas habíamos observado una desaceleración de reservas. Esta es la primera vez que no lo observamos. La explicación que a mí me convence más es que lo que pasa es que a México le fue bastante peor. Entonces la gente en Estados Unidos dijo, bueno, ¿sabes qué? Hay que enviar ayuda a nuestras familias en México. Y eso fue lo que ayudó. Lo vimos también en algunos otros países de Centroamérica que son receptores de remesas. En esta ocasión podría ser diferente. La recesión de COVID es una recesión muy particular, ¿no? Además hubo un estímulo fiscal en Estados Unidos muy grande. En esta ocasión es una recesión, digamos, más normal en Estados Unidos y no estamos esperando una respuesta fiscal del mismo tamaño ni de lejos. Entonces, esos dos factores, el que es una recesión más normal y que no estamos esperando un estímulo fiscal importante en Estados Unidos, podría ser que en esta ocasión las remesas se desacelerara un poco más. De todas formas, podrían ser un poco más resistentes de lo que han sido en recesiones pasadas y eso es algo que podría ayudar a México, ¿no? Claro, sobre todo porque además sí tienen estructuralmente un déficit, digamos, de trabajadores en ciertas áreas, pero en un escenario de recesión, ya más allá de lo técnico, como mencionabas, pues cambia. Y sobre todo porque pues la crisis o digamos, lo que se va dibujando en el panorama económico, pues es más tradicional, ¿no? Y ahí ya la correlación remesas, crisis en Estados Unidos, pues podría ser que vuelva a ser como ha sido anteriormente, ¿no? Sobre todo por lo que mencionas, no hay estímulos, los hubo con Trump, los hubo con Biden y eso creo que es un factor fundamental. Ahora, de los factores domésticos, ¿qué tanto estos factores domésticos han crecido en términos de su aspecto negativo de cara al crecimiento económico o si se han mantenido constantes en términos de la proyección que están viendo? Pues mira, hay que recordar que la inflación también es alta en México y por lo tanto el Banco de México también ha venido subiendo tasas. Y además el Banco de México, si la Reserva Federal está subiendo tasas de interés, pues también tiene que tener una respuesta a eso. De otra forma, el tipo de cambio podría moverse mucho, podría debilitarse mucho. Entonces el Banco de México ha venido subiendo tasas de interés, empezó en 4 y ahora ya está en 7,75. Creemos que la próxima semana subirá 75 puntos base para ponerle en 8,50. Después tenemos que la Reserva Federal creemos que ahora subirá 100 puntos más a lo largo de este año, 50, 25, 25 en las reuniones que le quedan y creemos que el Banco de México hará lo mismo. Después de subir 75 la próxima semana, creemos que podría subir 50 y después 25 de noviembre, 25 de diciembre para llevar la tasa a 9,50. Pues en Estados Unidos un mecanismo importante que va a generar esta desaceleración es esta subida de la Reserva Federal y de manera similar en México, la subida de la Reserva Federal y la subida del Banco de México, pues es algo que ciertamente va a afectar el crecimiento. Entonces un primer factor doméstico es que el Banco de México está subiendo las tasas de interés. Además recordemos que en la parte fiscal seguimos apretando, vimos los resultados fiscales, el balance primario del gobierno en el primer semestre es más alto de lo que se esperaba, es un superávit y es un superávit mayor de lo que se esperaba, entonces la política fiscal sigue apretada, digamos, ¿no? Entonces eso también es un factor de crecimiento. Y el otro es, bueno, pues hemos tenido cierta incertidumbre en términos de políticas económicas y eso continúa, lo vemos ahora con la disputa comercial a través del TEMEC en el sector de energía y eso es algo que creemos va a seguir afectando la inversión. Entonces, si bien el factor principal en la desaceleración, nosotros creemos que será la desaceleración en Estados Unidos, esos otros factores, sobre todo la subida de tasas de interés que el Banco de México correctamente está haciendo para combatir la inflación y para seguir a la Reserva Federal, también tendrán un rol que jugar en esa desaceleración que estamos esperando. Claro, y las señales políticas pues no son alentadoras y lo mencionan ustedes, no como yo lo voy a decir, pero digamos no hay un ámbito contracíclico desde el punto de vista fiscal. El presidente ha dicho pues vamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana y eso bueno pues no necesariamente es buena señal desde el punto de vista fiscal en términos de un proceso para tratar de contrarrestar la crisis. Carlos, te agradezco mucho la entrevista, gracias. Al contrario, gracias a ti, Rodrigo, un saludo. Un saludo, ahí escuchamos a Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America.